Bienvenidos, bienvenidas, una noche más, una tarde más, un día más, estamos aquí. Bueno, vamos aprendiendo poco a poco todo el tema del Facebook. En el Instagram nos parece más sencillo, en el Facebook un poco más complicado. Entonces a veces es un poco dificilillo, pedimos perdón, son 10 minutos de retraso. Me podéis tirar de las orejas, además son grandes, o sea que no os preocupéis. Y luego, ya veis, el directo pues tiene estas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué te sientes incoherente en tus acciones. El síndrome del impostor. La incoherencia entre lo que sé y lo que hago. Esperanza, ¿qué es el síndrome del impostor? Hola a todos, hoy me he unido a este directo porque es una de las cosas que he vivido durante mucho tiempo en carne propia y bueno, todo lo que he aprendido junto a Jaume Campos me ha ayudado muchísimo. Entonces, primero os queríamos lanzar esa pregunta, ¿no?, a vosotros. Hoy vamos a hablar de las incoherencias entre lo que a veces creemos, pensamos o deseamos y lo que realmente después conseguimos hacer. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría compartir para vosotros, para que vayáis ya escribiendo en el chat y implicándoos en este directo, para que no sea solo un monólogo y podáis escribir vuestra situación en los comentarios e incluso vuestras preguntas. La primera pregunta sería, ¿te sientes incoherente en tus acciones, en tu día a día? ¿Y en qué ámbitos lo notas? ¿Lo notas en el trabajo, con la familia, con la pareja, contigo mismo o contigo misma, a lo mejor a la hora de querer hacer deporte o querer ser disciplinado para emprender o querer, bueno, tantas metas que nos ponemos al cabo del día, ¿no? ¿En qué áreas notáis o si os dais cuenta de que sois incoherentes, que os ponéis un objetivo y después eso no sucede, ¿no? Como he comentado, pues a veces nos pasa pues que queremos emprender y no nos ponemos, o queremos cambiar de trabajo, o queremos decirle a una persona lo que sentimos, o queremos cortar una relación. ¿Cuántas cosas, no?, nos suceden en el día a día que no conseguimos sacar adelante? Entonces, bueno, contarnos. Después, la siguiente pregunta, mientras nos vais contestando, y para que lo vayáis observando, los más tímidos, los que no escribís, pero sí escucháis, la siguiente pregunta que os invitamos a haceros es ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? Y ahí nos podemos ir dando cuenta de qué es lo que estoy haciendo yo que tiene que ver con que después no consiga resultados, porque a veces somos duros con nosotros, ¿no?, y empezamos a exigirnos. Pues es que debería ordenar la casa, pero es que siento pereza y no tengo ganas. O debería ir a hacer deporte, pero siempre encuentro alguna excusa. O empiezo, pero al final lo termino dejando. Entonces, el cómo nosotros afrontamos esa situación es súper importante. Es súper importante para empezar a hacernos conscientes de qué puede estar sucediendo alrededor de ese sabotaje, porque al final es un sabotaje, ¿no? Yo me he puesto una idea, pero al final no lo consigo. Y si me enfoco en que la culpa es de los demás, o que la culpa es mía porque no me pongo seria, o que la culpa es del tiempo, pues eso es una forma de buscar justificaciones desde la cabeza, pero eso nos aleja en sí de encontrar la solución y la explicación de por qué sucede eso. Entonces, contarnos, ¿no?, cómo vivís esa situación de querer hacer algo y no conseguirlo. Una de las cosas que a veces hacemos es que vamos, como decía, empujamos desde la mente, ¿no? Pues tengo que organizarme, tengo que espabilarme, tengo que ponerme las pilas, o es cuestión de actitud. Y nos ponemos esa intención, pero nunca conseguimos aterrizarla. Bueno, no sé si esto está funcionando. Vamos a seguir porque esperemos que sigue funcionando. Es que no sé. En Facebook parece que no va. Y además me he quedado yo con una cara ahí muy rara. Muy asertiva. Y en Instagram, si nos ponéis algún comentario, nos ayudaría para saber si está funcionando o no.
acordaros, bueno, primero decirnos si se ve, si se oye bien, y segundo, si alguna vez os habéis saboteado, si os sentís incoherentes. Otras situaciones más en la que, de cómo afrontamos el resolver eso que nos hemos propuesto, entramos en la exigencia, ¿no? Pues, y nos enfadamos con nosotros mismos o con el entorno incluso, ¿no? Es que esto no puede ser, no lo puedo permitir, ya me tengo que poner seria. Otras veces juzgamos, ¿no? Es que debería haberme levantado más temprano, debería... No funciona ni el ordenador ni el internet. Y yo creo que no es del ordenador esto. Pero es que eso no está conectado a internet. Bueno, estamos teniendo dificultades técnicas. Por eso agradeceríamos que escribierais algún comentario. Yolanda, Sandra, bienvenidas. Rocío. Supongo que en Instagram sí se está viendo, pero en Facebook me parece Rocío, que no. ¿nos puedes decir si se está viendo en Instagram? Entonces, bueno, seguimos adelante. Por lo menos en Instagram yo creo que sí que se ve. O sea, a lo mejor es el ordenador. Y Facebook sí que se oye bien. Vale, gracias, Body2. Pues seguimos por aquí y luego subiremos la grabación a Facebook. ¿Vale? Pero tampoco va eso. No sé. Bueno, pues entonces nada, seguimos por Instagram en exclusiva. Sí. Gracias, Cotuso. Dice, a mí me pasa en el trabajo, hago un esfuerzo y me frustro y me va influyendo con más cosas. Por aquí todo ok. Vale. Y observa, ¿no? Coméntanos, Cotuso, cómo resuelves o intentas resolver esa situación. Salvia la vida dice, se os oye perfectamente y se ve genial en Instagram. Genial, pues muchas gracias. No funciona esto tampoco, ¿no? Yeah. Igual es el ordenador el que hace esto. Bueno, aprovechar para dejarnos más experiencias vuestras, donde os sentís incoherentes. ¿Tú te sientes incoherente alguna vez? Sí, claro. A veces a veces pienso o creo que las cosas tienen que salir de una forma en mi cabeza y luego cuando me doy cuenta, cuando lo paso a la acción, me doy cuenta que no es lo mismo. Y eso es importante porque nos puede indicar un poco el tema de... es que estamos intentando aquí hablar y a la vez poder... Nos indica un poco la disociación que hay entre lo que pensamos y lo que sentimos. No es lo mismo, porque fijaros, cuando hay mucha distancia entre lo que yo creo en mi cabeza, cuando voy a pasar a la acción, tengo un plan, tengo una forma de actuar y entonces lo que hago es tener una idea de lo que voy a hacer. Y luego, cuando viene la respuesta que doy una respuesta, esa respuesta lo que nos va a dar es una situación difícil, complicada, en cuanto a que nos va a permitir ver dónde estamos, cuál es mi idea y cuál es mi respuesta. En la medida que la respuesta sea muy distinta a la idea que yo tengo, o sea, esté muy separada, una cosa es que una persona piense una cosa, cómo hacerla, y luego la acción sea la misma. Entonces hay un equilibrio, hay una respuesta entre lo que uno piensa y uno siente. Y sin embargo, cuando hay una disociación, cuando está muy distinto una cosa de la otra, nos está indicando ya que el problema es fuerte, que es un problema complicado, que hay una disociación muy grande porque estoy tan lejos de la realidad de lo que está ocurriendo que me siento como muy decepcionado de lo que está ocurriendo, cuando en realidad lo que está ocurriendo ya me está indicando qué lejos estoy de la realidad,
qué tan lejos estoy de la realidad. Y otra pregunta, bueno, aquí Cotuso dice, pues me cuesta parar para centrarme en mí y me pierdo. Claro, entonces, ahora después hablaremos de cómo resolver esto, pero lo primero es, como decía Jaume, tomar conciencia de esa distancia. Y esa distancia no se acorta exigiéndome o esperando cosas de mí, empujándome en una dirección que no estoy consiguiendo precisamente. O sea, no se trata de esforzarme más, de intentar centrarme, de procurar organizarme, poner límites, porque todo eso lo estamos haciendo desde la cabeza. Daros cuenta de que cuando algo me cuesta, como dice Cotuso, me cuesta parar, eso conlleva una sensación en el cuerpo, es como algo hace que siga la inercia, que no me centro, que me despisto con otras cosas, que me pierdo. Ahí, eso es lo que se está moviendo, son emociones. Sin embargo, cuando yo digo desde la cabeza, es que me tengo que centrar, estoy en la mente. Estoy intentando gestionar una emoción desde la mente y ahí ya es cuando empezamos a entrar en bucle porque no lo conseguimos. Y ahí eso es lo que estamos sufriendo en general, ¿no? El bucle de es que lo vuelvo a intentar y no lo consigo. Básicamente es como si nos estuviéramos intentando comer un plato de sopa con un tenedor. Queremos mejorarnos, queremos estar bien, queremos disfrutar de la vida, queremos ser felices, queremos muchas cosas. Pero primero tenemos que saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos, el primer punto, el primer ejercicio sería un poco la observación de la diferencia que hay entre lo que yo creo y la realidad que se produce. Yo puedo pensar que no me pasa nada estar solo en casa y que lo tengo muy claro, y cuando entro a casa y me quedo un día solo en casa y me entra el pánico, pues ya veo la disociación que hay entre la idea que tengo y la realidad que se produce. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y ese es un primer punto importantísimo a la hora de empezar a trabajarse una persona. Partir de donde está. Porque si no partimos desde donde estamos realmente, y donde estamos es desde donde me expreso, de cómo actúo. Aunque en realidad, sí que os voy a decir un secreto, que como actuamos no es como somos, sino la forma de actuar es la suma de lo que hemos vivido, de lo que hemos heredado, de lo que hemos adquirido, pero de muchas cosas. Pero por lo menos sí que me gustaría que en este pequeño taller o pequeña introducción de la comunidad Jaume Campos, os dierais cuenta de la importancia que tiene el hecho de cuando uno, la idea que tiene a la hora de actuar, y luego cuando actúa, la forma que tiene de actuar. Y muchísimas veces se hacen muchos sabotajes internos por ese proceso. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, también es cuando estamos con una pareja y vemos que no funciona y decimos, es que ya tengo que decirle que vamos a cortar, que no puedo seguir. Y cuando quieres, o nunca llega el momento de hablar con esa persona, o si esa persona viene y te deja, entonces sufres. Es esa incoherencia, ¿no? De cómo la parte emocional te lleva por un sitio que la mental te juzga, o como, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Entonces, y otra cosa que decías tú, que yo quería aclarar más, ese punto de no soy como actúo. Que yo no tenga ganas de hacer algo no significa que soy perezosa, que actúe de forma lenta no significa que sea lenta. Y como él decía, mi comportamiento es la suma de todo lo que he aprendido, lo que he heredado en mi vida. Y sobre todo, a mí algo que se me quedó que me impactó mucho, era cuando él me decía, si algo te cuesta, que es justo lo que estamos hablando ahora, yo quiero pero me cuesta, es porque hay algún conflicto interno emocional que está pendiente de resolver. O sea, no es que tú estés haciendo mal las cosas, no es que te tienes que espabilar, es que hay algo emocional que te está frenando. Y si intentas resolverlo desde la cabeza, como decíamos, con la exigencia, con motivación, con actitud, no lo resuelves. Puedes avanzar un poquito, pero siempre vuelves al punto de partida o al sabotaje. Entonces, si algo nos cuesta, tenemos que ver qué está sucediendo, qué es lo que él dice de dónde me encuentro. Al empezar a darnos cuenta de que tenemos miedo,
de que igual tengo vergüenza, de que pues me da miedo afrontar alguna situación. Eso sería empezar a identificar dónde estoy, y ahí es donde empieza el trabajo de la educación emocional, porque eso no hay que ocultarlo, como nos han dicho, ¿no? Está mal sentir vergüenza, está mal sentir miedo. Es que precisamente por ahí es por donde vamos a encontrar la respuesta de dónde vienen esos miedos y todas esas emociones que nos están frenando en el camino a lograr lo que nos proponemos. Acordaos que lo más importante es darnos cuenta del abismo que puede haber, que puede existir entre la idea y la realidad de lo que vivo en la acción. Y eso es importantísimo. Y eso ya nos va a permitir saber o darnos cuenta de dónde estoy, dónde me ubico, dónde me encuentro. Si es una idea teórica, una idea idílica, cuando la realidad no es esa. En la medida que tomamos conciencia de eso, eso nos va a ayudar a poder profundizar y a poder funcionar mucho mejor. Sin embargo, si lo hacemos desde intentando sabotear este proceso en el que uno quiere convencerse de que más o menos lo lleva bien o más o menos funciona bien, pues no lo va a lograr, porque lo que hace eso cuesta mucho ser consciente y aceptar que la realidad muchísimas veces no es como nos la hemos imaginado, sino que es muy distinta. Y nos da mucho miedo los cambios, y eso lo sabemos siempre, pero los cambios respecto al sistema emocional, los cambios respecto a nuestra respuesta, nos apabulla, nos da miedo conocer o descubrir que no somos de la forma que creíamos que éramos. Y cuando las cosas no salen como nos gustaría, si nosotros nos quedamos pegados en las justificaciones que podemos poner por medio, ¿no? Pues es que mi jefe es de esta forma, o es que surgieron imprevistos, es que son los demás los que siempre están, los que no me escuchan, los que no me entienden, o yo misma, ¿no? Lo que decíamos antes, tengo que espabilar. Si lo que estoy buscando es culpables o justificaciones de por qué no sucede, que eso lo hacemos como para tranquilizar la conciencia, ¿no? Porque es más fácil decir, ay, es que mi hijo dio vueltas y no pudimos llegar a tiempo a la reunión, que reconocer que me cuesta llegar a tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de buscar culpables fuera o dentro y empiezo a observar, a preguntarme qué tengo que ver yo con lo que está sucediendo, ahí es cuando estoy cogiendo responsabilidad y ya puedo empezar a ver, no de forma individual, porque esto conlleva un trabajo de tiempo, de acompañamiento, que precisamente por eso hemos creado la comunidad Jaume Campos, conlleva un aprendizaje, como el que quiere aprender a tocar un instrumento, el que quiere aprender un idioma. Hace falta que te acompañe alguien que ha vivido la experiencia de saber gestionar las emociones, te tienen que llevar de la mano, porque hace falta una supervisión, una práctica, y en la medida que... Pero eso se puede conseguir cuando tú estás reconociendo que hay algo en ti que genera esa situación de incoherencia, ¿no? Como decíamos, es que quiero esto pero no lo consigo. Bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo. No se trata de empujar para conseguirlo, sino descubrir qué me impide conseguir eso que yo deseo, qué freno dentro de mí me lo impide. Y ahí empezamos a coger responsabilidad. Sí, lo siento mucho por la conversación de hoy, porque estamos con la pantalla intentando llevar un poco adelante todo lo que habíamos preparado, porque realmente la pantalla no nos hace mucho caso. Y yo no sé, no sabemos aún si es el propio ordenador el que tiene el problema o es el internet que aquí falla por lo que sea. Cuando hablamos antes de cómo te hace sentir, pues es tomar conciencia, porque fijaros, la llave para obtener una respuesta en el mundo emocional es el sentimiento, y tenemos la tendencia
a huir del sentimiento para desconectar. Así que cuando sentimos frustración, desmotivación, tristeza, desgana, apatía, desilusión, decepción, resignación, pena, culpa, miedo, desorientación, cualquier cosa que notemos, es ver dónde lo sentimos. Y todo eso es lo que queremos enseñaros en la comunidad Jaume Campos, a través de talleres, a través de trabajo personal, para poder llegar a ese punto tan importante, como es el entendernos. Yo, como buen elemento de la vida, no sé hacer dos cosas a la vez. O estoy en el ordenador o estoy conectado con las sensaciones. Y la tecnología, a veces, la verdad es que dispersa mucho. Dispersa a la hora de poder, porque de repente funciona, de repente no funciona, pues estas cosas. Y bueno, yo había aquí apuntado, cuanto mayor sea la distancia entre mi idea de cómo quiero actuar y mi respuesta real frente a la situación, a mayor distancia, mayor conflicto interno hay. Y en la medida en que uno lo que expresa, lo que piensa y lo que siente está muy igualado, pues eso significa que hay un trabajo hecho, que los conflictos emocionales han ido disolviéndose. Pero eso no significa que no haya que tener conflictos emocionales. Mientras vivamos, el conflicto emocional nos acompañará siempre. La cuestión es la gestión de esos conflictos, que esa es un poco la parte importante de todo este proceso. Y luego, para poder resolver un conflicto, es como el síndrome de la madeja, que si no encontramos el principio del ovillo, pues no lograremos deshacerlo. Con eso lo que queremos decir, pues que, por ejemplo, si yo no consigo, por ejemplo, Coutuso decía, me cuesta parar para centrarme en mí. Y me pierdo. Ahí estamos, lo que haría sería intentar parar para centrarte. Es como que tu objetivo es, y el problema es que me cuesta parar. Y entonces voy a intentar centrarme. Y parar. Eso es el final de la película. Eso es lo opuesto totalmente a lo que tienes que hacer. Eso sería el síntoma, es la consecuencia de algo más profundo. Entonces, por eso no es intentar resolver eso que te está pasando, que es la parte visible del problema. Es como, me duele la cabeza, pues a ti te cuesta parar para centrarte. Ese no es el problema, hay que ir a la raíz para ver qué hace que me cueste parar y centrarme. Y sobre todo también daros cuenta que solemos utilizar la mente para resolver un conflicto cuando no es mental. Y daros cuenta que pensar es una cosa y sentir es otra. Ya sé que todo el mundo lo sabe, pero al final todo el mundo cae en el mismo problema. O sea, no es lo mismo andar que nadar. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el entorno, el mundo de la natación con el agua, el elemento agua, es distinto al elemento aire o a las piernas andar. No tiene nada que ver. Entonces, hay unas leyes en el mundo del agua, en el mundo de la natación, en el mundo de la piscina o del mar, y hay unas leyes distintas a la hora de andar. No tiene nada que ver. Si buceas tendrás que coger aire y meterte dentro del agua, y eso tiene un tiempo muy, muy corto. Sin embargo, andar puedes estar 1 hora. No tiene nada que ver. La función es totalmente distinta y la experiencia es totalmente distinta. El problema es cuando queremos con la mente, que es lo que intenta él, si él entiende que el problema es que no soy capaz de algo, pues uno lo que hace con la mente es empujar en esa dirección para conseguirlo. Si me cuesta levantarme a las 5 de la mañana o a las 8 de la mañana me cuesta levantarme, tengo que hacer un esfuerzo para levantarme. El esfuerzo está bien, no es problema el esfuerzo, pero si somos dos partes, la que piensa y la que siente, y teóricamente lo sabemos todos, pero cuando tenemos delante la situación nos volvemos muy analíticos. Y si tenemos dos partes, puedes pensar que te tienes que levantar ahora,
pero también puedes sentir qué te impide levantarte, qué te impide moverte. Y ese es nuestro trabajo, ayudar a que la gente se entienda, a que la gente se dé cuenta que teniendo recursos la vida puede cambiar y que lo que parece que sea imposible se vuelve posible y lo que parece que sea increíble lo disfrutas y lo vives como increíble. Y no estoy diciendo nada que no haya vivido o que no haya experimentado. Me pueden haber hecho daño, me pueden haber atacado, me pueden haber insultado, me pueden haber hecho muchísimas cosas, pero lo que nunca nadie me va a quitar es el aprendizaje de las situaciones. Eso nunca lo va a quitar nadie. Y el aprendizaje es lo que no tiene sentido para vivir. Porque cuando aprendemos, la vida tiene sentido. Y cuando luchamos, la vida no tiene el mismo sentido. Cuando aprendemos a nivel emocional, la situación deja de repetirse. Cuando se repiten es porque estamos en lucha. Y la lucha es que estamos intentando resolver algo emocional desde la mente. Entonces, ese es el punto que hay que empezar a transformar, ¿no? Y aprendizaje también tiene otra connotación, por eso he dicho a nivel emocional, porque a veces decimos, a mí ya me han engañado tantas veces que ya no me vuelven a engañar, ya he aprendido bien la lección. Pero eso en realidad lo que está sucediendo es que estás generando una coraza que te aleja más de la gente y de ti misma, porque cada vez te cuesta más confiar, estás más alerta. Entonces eso no es un aprendizaje, eso es una coraza, que es lo que llevamos haciendo toda nuestra vida. Crear un personaje, porque si se ríen de mí, pues yo me vuelvo más simpático y cuento chistes. Que me quedo atrás, pues entreno más duro y así corro más. Entonces no se trata de levantar una barrera, no es ese tipo de aprendizaje, sino ver lo que decía yo antes, qué tiene que ver esta situación conmigo, qué me está diciendo la vida cada vez que me pone un problema por delante y qué tengo que aprender yo de ahí a nivel emocional. ¿Cuál es la capacidad que yo no estoy sacando en ese momento? Sería como, yo tengo un potencial para resolverlo y no lo estoy sacando. ¿Qué me impide sacar eso? Para expresarme, para poner límites, para conseguir mis objetivos. Todo eso es lo que me da el aprendizaje cuando trabajo a nivel emocional. Así es que, bueno, pues para eso está la comunidad Jaume Campos. Sobre todo, creamos la comunidad Jaume Campos para que tengáis protección, espacio de tiempo para ti, comprensión, acompañamiento y ¿qué más? Recursos para aprender, para entender qué es aprender, para que podamos descubrir qué significa tener un diálogo emocional, entender qué me están diciendo mis emociones, qué me está expresando mi cuerpo cuando noto esas resistencias. Y además, lo más bonito, tener también un entorno a la medida de nuestras necesidades. A veces estos nuevos temas de crecimiento personal, de emociones, pues de hablar de nuestras vulnerabilidades, nos gustan porque es expresarnos como nos sentimos, pero el entorno que tenemos habitualmente de la familia, de los amigos de toda la vida, no nos acompañan. Es como que no me entienden y entonces pues aquí no me puedo expresar, como a lo mejor en un curso has encontrado gente que te entiende. Pues eso también queremos que sea la comunidad, un entorno que está hecho a la medida de tus necesidades. Y sobre todo también vamos a tener la oportunidad, o vais a tener la oportunidad de preguntar, de tenernos ahí siempre cerca para que podáis resolver o preguntar sobre las dificultades que tenéis en el día a día. Porque hay muchos cursos y hay muchas formaciones y muchas promesas, pero a la hora de aplicar eso en nuestro día a día, ahí nos encontramos solos, porque entonces el curso ya está cerrado, el profesor está en su casa y nadie nos acompaña. Entonces ahí tenemos opciones dentro de la comunidad para que preguntéis, para que habrá interacción a través de los grupos de Telegram, por correo, para que haya esa interacción y podáis estar siempre teniendo ese acompañamiento y esa respuesta a por qué os sucede lo que os sucede cada día. Porque creemos que lo que faltan son recursos, creemos que lo que falta es unidad en la gente, porque vivimos en un mundo de mucha dispersión, que la dispersión pues nos lleva al caos, al tomar decisiones sin haber aprendido de ellas, y que eso nos vuelve una y otra vez a la misma situación. Y nosotros
creemos en todo esto, a pesar de las situaciones, a pesar de los conflictos que hayamos vivido y de las vivencias que hayamos tenido, seguimos creyendo en lo que creemos y seguiremos empujando en esa misma dirección, en la dirección del aprendizaje, porque vale la pena, porque el ser humano tiene un potencial increíble, pero cuando se sabe gestionar, cuando no, la interpretación que cada uno puede hacer de las situaciones es increíble. Bueno. Body tú, y ya Sí. con esto terminamos. Dice, ¿cómo se puede gestionar el miedo escénico? Que creo que es lo que me impide lograr un objetivo. Bueno, eso es lo que hemos dicho. Eso es el resultado de algo más profundo. Muchas gracias, Body, por estar ahí. Es un placer. Claro, el problema es que uno entiende que es el miedo escénico. Es lo que hablábamos antes. Lógicamente, si quieres podemos hablar luego, podemos hablar en privado del trabajo que estamos creando en la comunidad, pero sí que te diría que el miedo escénico, o sea, tenéis que entender, porque no queremos dar tampoco demasiada información porque saturamos mucho. Y yo soy una persona bastante saturante en ese aspecto, pero yo os diría básicamente que una cosa es la causa y otra cosa es la consecuencia, y el problema muy grave es que cuando nos centramos en que la causa es subir a un escenario, el miedo escénico, subir a un escenario es la causa, pues uno intentará cómo subir al escenario lo más relajada posible. Es como si fuera en avión, pues uno se toma un gin tonic, a ver si con un poco de suerte ya va más piripi y más tranquilo a subir. Y claro, el problema no es exactamente el miedo escénico. Eso es una consecuencia, pero no es una causa. Habrá que ver cuál es la causa y habrá que profundizar y ver qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, y según lo que nosotros hayamos vivido tendremos un código. Ese código ya nos indicará qué nos está diciendo el cuerpo. Si intentas eliminar lo que te da la respuesta, pues no lograrás el objetivo. El objetivo se logra buscando la causa. Pero eso es otra historia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que no te veía, Body. Body tuvo. José Girón, un placer. Te sigo a veces en las redes. Dime, ¿ibas a decir algo? No, que por son ejemplo, gente conocida. Vale, que cuando Body tú dice creo que ese es el problema, solo con decir creo ya te das cuenta que estás sacando o intentando encontrar una explicación a lo que te sucede, pero creo es creencia, mente. Cuando tú trabajas desde la emoción encontrarás las respuestas donde no habrá duda. Es como si te pellizco, te duele y te duele. No, creo que me ha dolido, no, me duele. Pues eso creo que te quiero. Creo que te quiero. Uy. ¿Qué problema tenemos? Por eso, en el gestionar el miedo, lo que surja, lo que te está impidiendo conseguir el éxito o subir a un escenario, es un trabajo emocional. Por eso no se trata de dar unas pautas, ¿no? De haz esto como si fuera una receta y ya tienes el resultado. Tienes que estar tú ahí, tienes que sentir, te acompañamos y entonces en ese proceso irás descubriendo qué es lo que te está frenando. Por eso no se puede trabajar uno solo, no se puede tomar apuntes y después aplicarlo, sino que esto es otro, hay que tirarse al agua. Y no se puede hacer solo un taller o un curso, eso no se puede hacer. El verdadero proceso es un proceso de años de trabajo, y muchos y muchas me conocéis de muchos años, y todo hace falta mucho trabajo, y sobre todo entender que cuando hablamos de emociones tenemos que hablar de sinceridad, humildad y responsabilidad. Y toda persona que en su vida ni es humilde, ni es sincera, ni es responsable, pues no está hablando de emociones. Y por eso hay muchísima gente que no logra nunca poder salir de ese conflicto emocional, porque le cuesta
ser sincera, humilde y responsable. Pues nada, Bueno. Quien quiera unirse pues puede mandar a la comunidad Jaume Campos, podéis enviar un mensaje por privado, por ejemplo, a Jaume Campos, por aquí por Instagram, por Facebook, por YouTube, o también al correo secretaria@institutojaumecampos.com, o si no, directamente entrar en la página web jaumecamposcenter.com, y ahí tendréis la pestaña de la comunidad donde accedéis, veis toda la información, los detalles, los precios, todo, las ventajas. Y nada, la comunidad está abierta ya, o sea, estamos en funcionamiento, no hay que esperar a nada porque los problemas los tenemos ahí en el día a día y cuanto antes podamos entendernos mejor. Así es que nos va a encantar veros allí dentro. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a 10 pisadas, a Body, Tuvo, Zulán Son Garona, nombres bueno, muy raros en Instagram. José Girón, un placer. Me Aguilar también. Luego Esther Samaniego, Agustina, Victoria también, Remesaron, Almudena, Tenis, Roger, Inma Baixauli y Pilar. Qué placer, ya hacía mucho tiempo, espero que nos veamos un día tranquilamente. Muchas gracias, Pilar. Verónica. Flor de Luna. Mira, le puedes ir dando ahí a la manita, entonces saludas. Verónica Cotuso, muchas gracias por expresarte, porque en realidad nuestro mejor trabajo es cuando la gente se expresa. Luego... Ahí, dale al saludar. Ahí, a saludar también. Perfecto. Salvia. También gracias por participar. Ro, como no, compañera. Yolanda, Sandra, Utala Víctor, Vicente, sí. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y a ver si mañana tenemos un mejor directo. Mañana vamos a hablar de... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Que lo escriba. Mañana, ¿qué era? No tengo ni idea. Me olvidé a mí también. Mañana, segundo. A ver si sois más rápidos que yo. Escribírnoslo ahí en el chat. Salve dice, ¿por qué las personas mayores tienen menos conflictos en estos temas? Porque ya no luchan tanto, yo creo. No lo sé. Bueno, yo puedo hablar por mi edad también, pero no sé, yo no me veo... Yo lo que siento muchas veces es que la gente se adapta tanto a las situaciones y se amansa. Pero yo no vivo eso, pero entiendo que la gente lo viva así. Y bueno, cada uno pues está donde está y vive lo que vive, pero yo no vivo eso. Para mí la vida no tiene sentido sin empujar hacia adelante, sin aprender de ella. Bueno, para mí es muy importante todo eso. Pero tú vas gestionando, la mayoría de las personas... Bueno, yo voy gestionando lo que voy gestionando. A veces me viene un cubo de agua fría y bueno, me deja un poco ladeado, pero bueno. Pero vas resolviendo. Sí, y normalmente sí, por supuesto. las personas mayores eso tienen acumulado mucho castigo Asumen de la vida. como que es así. Yo recuerdo en uno de mis libros había un cuento hindú que decía que a un elefante pequeño había que atarlo con una cadena muy, muy gorda de hierro y muy fuerte, pero a un elefante grande con un hilo de coser es suficiente. Es decir, ya de pequeño ha intentado desatarse y no ha podido hacerlo, y ahora de mayor, cuando tira un poco y nota que está amarrado, ya asume que está amarrado desde la mente, no desde el cuerpo. Así es. Bueno, a 1984 Uber, así te vamos a dar el premio. Mañana hablaremos de qué te impide lograr tus objetivos.
Así es que seguimos Interesante. en este tema que hemos hablado hoy, en esta línea, pero profundizando y sacando ahí más. Bueno, esto más es jugo. como si en una ensalada nos hubiesen caído trozos de otras cosas que nos gustan, ¿no? Y entonces sí que os pediríamos que en la medida de lo posible esta ensalada, que a pesar de los problemas ha salido bastante buena, pues que la disfrutéis y que, bueno, que con un poco de suerte tenéis que quitar un poco con las pinzas ciertas cosas por ahí que no son muy buenas, pero que han tenido que ser parte de nuestra vida y nuestra realidad. Y como nosotros funcionamos desde ese aspecto, desde la realidad de la vida cotidiana, simplemente con esto os digo que nuestro trabajo y el trabajo de la comunidad es de la vida cotidiana, y en la vida cotidiana cabe muchísimas cosas: las interrupciones, el olvidar los teléfonos, el que se vaya al internet y el que pase cualquier cosa, porque por muy bien que lo prepares, el directo siempre será hermosamente el directo. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Mañana. Chao. Chao.